Amigos, de regreso aquí en su programa En Perspectiva. Nos sentimos muy halagados de contar esta mañana como invitada con una laureada periodista. Ha ganado premios de periodismo en la Sociedad Interamericana de Prensa en Argentina, que es su país natal, aquí en el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión. Una mujer muy reconocida en el periodismo y muy respetada, que es importante. Estoy hablando de Sol Lauría. ¿Cómo está, Sol? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Anito, buen día, ¿qué tal? Qué lindo estar acá, muchas gracias por la invitación. No, nos distingues con tu participación. Aquí vemos personas que te estimamos mucho, el doctor Noriega, Camila y este servidor. Nos sentimos muy bien contigo esta mañana. Has realizado un escrito para Colón que has titulado Petaquilla, las evidencias de los daños de la minería a cielo abierto en Panamá. Tú eres una periodista que te dedicas a la difícil tarea de realizar periodismo investigativo. Repito, has sido ganadora de premios en ese sentido. Cuando tú escoges este tema, está tocando realmente hueso, como se dice, porque en Panamá se debate el tema de la minería, a pesar de que aquí hubo un contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, hubo un fallo y todavía hay corrientes que insisten en que la minería debe retomarse en este país. Pero cuando hablas tú de cuáles son los lastres que deja la minería, hablas, por ejemplo, de cómo se afectan las comunidades aledañas a estos desarrollos. Dejan piletas cargadas de cianuro, te estoy citando, que amenazan con desbordarse sobre las últimas reservas de bosque primario de Panamá e incluso facturas impagas, o sea, dejan cuentas aquí pendientes en Panamá. Sol, la parte modular de tu investigación, ¿qué es lo que recoge para ganar tiempo? Bueno, para dar un poquito de contexto muy brevemente, nosotros en Concolón, que es una iniciativa independiente de periodismo a fondo, como el fondo de olla, lo más rico está en el fondo, y hacemos periodismo de largo aliento, o sea, investigamos durante mucho tiempo, tenemos muchos procesos de edición, de fact-checking, de información chequeada y oficial con fuentes realmente indiscutibles. Y quisimos empezar a mirar el tema minero porque es uno de los, para nosotros, tres grandes temas de discusión de esta gestión, del momento, del contexto, además de Darien y de, bueno, cada quien dirá cuáles son los temas importantes, pero ese es uno central dentro de la actual administración. Recordemos que hay un fallo de inconstitucionalidad que se ordenó el cierre del proyecto minero Fair Quantum, la Corte ordenó el cierre y que hay una ley que no permite abrir nuevos proyectos mineros. Entonces, hay todo un sector con mucho, todo esto chequeado, digo, porque en esta época de dogmas de fe, hacer periodismo e investigación es ir contracorriente, porque uno investiga como por 4 o 5 meses un tema, presenta pedidos de acceso a información, chequea, habla con 800 fuentes, pero el derribar un prejuicio es muy difícil, ¿no? O una conveniencia, pero la verdad es que estos son datos, porque uno empieza a investigar diciendo, a ver, a lo mejor la minería no es mala, a lo mejor no hace daño, a lo mejor en Panamá las empresas mineras son espectaculares y las comunidades están felices, a lo mejor sí trajo desarrollo. Entonces la hipótesis es, ¿qué pasó con la minería? ¿Qué deja efectivamente en las comunidades? ¿Qué deja efectivamente en el país? Para saber qué dejan las comunidades, tuvimos que ir a hablar con autoridades, fijarnos en los planes que habían presentado, en el estudio de impacto ambiental aprobado, qué compromisos había adquirido en el momento, en este caso Petaquilla, porque nos empezamos a fijar en todos los proyectos para realmente hacer un rastrillaje y decir, a ver, ¿qué dejó Santa Rosa? ¿Qué dejó Remance? ¿Qué dejó Petaquilla? ¿Qué dejó Minera Panamá? Entonces, investigando Petaquilla en las comunidades aledañas, la pobreza realmente es de espanto, o sea, realmente solamente hay un camino construido que es el que lleva al proyecto minero, no hay otros caminos, se inundan, nosotros fuimos en un carro bastante bueno, o sea, atracción y demás, pero no podíamos pasar
Tuvimos que llamar a alguien que venga como en algo mucho más grande para poder andar por esos caminos, porque no podíamos llegar a las comunidades ni siquiera si no era por el camino principal. Y entonces nos empezamos a fijar cuánto dejó. Primero que nada, hay muy poca información. O sea, nosotros pedimos pedidos de acceso a información pública preguntando qué dejó el proyecto en regalías, en impuestos, en las comunidades y nadie responde. O sea, nadie, ni el MISI, ni el MEF, ni la DGI, no responden los pedidos de acceso a información. Se insiste, cumplido el plazo, se vuelve a presentar, se hace la notificación, no responden, o sea, no quieren decir nada y fuera de la órbita oficial de la respuesta oficial, lo que dicen es que no quieren hablar de minería ni quieren hacer declaraciones sobre minería porque hay un proceso de renegociación o de negociación o de conversación, como le quieras poner, con Minera Panamá y en este marco no quieren que el tema esté en ningún lado directamente. Entonces no dan información sobre eso. En las comunidades eh, llora la gente, o sea, en un momento empieza a llorar, porque realmente fue una ilusión pensar que por fin iban a tener un trabajo fijo, que por fin iban a poder estar, digamos, con alguien que llevara progreso a las comunidades y en Petaquilla no pasó. En Petaquilla muchas veces, porque pedimos, la institución que sí respondió todos los pedidos de acceso a información fue el Ministerio de Ambiente, a quien le preguntamos sobre las inspecciones que se habían hecho y en esas inspecciones figuran los incumplimientos al estudio de impacto ambiental, ¿no? Y ahí se describen los daños que generan la sedimentación, las filtraciones, aparecían peces muertos, animales muertos, todo esto acompañado por registro fotográfico, denuncias de los vecinos en la institución. Entonces, cuando uno se pone a ver, aparte de ver todo esto que te digo que ya es bastante, además quisimos ver todos los archivos periodísticos para ver todas las denuncias, todo lo que había salido de la empresa, todas las noticias, desde el momento en que llega el proyecto a Panamá. Cómo se anuncia, qué prometían, qué decían las autoridades, qué decían los empresarios, qué decían las comunidades. Mientras los empresarios y gran parte, digamos, de los actores que hoy están promoviendo la reapertura de Minera Panamá decían que era lo máximo en las comunidades, desde antes de que la empresa empezara a funcionar, ya se estaban quejando porque aparecían animales muertos y veían su hábitat natural afectado. Entonces, en lo estrictamente, digamos, administrativo, legal, como se le quiera llamar, la empresa incumplió el estudio de impacto ambiental y las leyes panameñas desde antes de empezar a operar. Después que empezó a operar, ya tuvo 179 incumplimientos. Además de todo lo que iba a pagar que no pagó, las facturas impagas, que esto está en informe del MEF, que están online, pero que el MEF no nos quiso contestar a nosotros esto antes, porque empezamos antes de la nueva administración. No tengo duda que el ministro actual va a contestar los pedidos de acceso a información porque es información que tiene naturaleza pública, ¿no? O sea, no es información que se pueda retasear o guardar una autoridad, pero bueno, vamos a seguir intentando para obtener exactamente en las regalías, pero las regalías nunca pasaron el 2-3%. Esto O sea, hablando, nada de para echar un poquito para Petaquilla, atrás, este es el proyecto de oro de Molejón. que es Minera la Petaquilla. madre, Ajá, exacto, es la madre de Minera Panamá, porque era un proyecto que está a prueba para oro y cobre, que se cinde la parte de cobre, que ahí fue toda una discusión en su momento, porque, bueno, Rodrigo lo maneja mejor, pero denunciaron que era una venta hostil, que se hizo en Canadá mediante bolsa, etcétera. Y Petaquilla después tiene una historia en sí misma. Petaquilla es la madre de Minera Panamá que se cinde el proyecto. Petaquilla queda con el oro y Minera con el cobre. Ahora, Este, sí, pero, o Sol, sea, pero para especificar, o sea, lo que has estado explicando, o sea, es de Molejón, es exactamente. del proyecto de oro de Molejón de Petaquilla Gold.
Sí, que es la madre, como Petaquilla decía, eran dos minas. sí, Perdón, Petaquilla eran dos minas. Petaquilla Gold, que es la que ella describe, y Petaquilla Copper, que es la que después se transformó en Minera Panamá. pero tú hablas en tu investigación que estas empresas de minera Petaquilla, sea que explotó oro en Panamá, exportaron millones de dólares, mientras Panamá recibía que un 3% fue lo que dijiste, me parece una sí, miseria, ¿no? incluso menos. Sí, fue la empresa que más exportó en los pocos años que estuvo operando, porque fueron muy pocos. Después, cuando el precio del oro no era conveniente a nivel o sea, la empresa no asume ningún riesgo y se lleva todos los beneficios. Esa sería la conclusión, porque cuando el oro tenía muy buenos precios, exportó muchísimo, todo pagando ínfimo y teniendo, según el gobierno de Canadá, que mandó una inspección al país y accedimos a un informe del gobierno de Canadá, dice que tenía un modelo de filantropía más que de responsabilidad por obtener el recurso natural de un país, ¿no? Entonces lo que hacía, y esto lo corroboramos visitando las escuelas y las comunidades, era una especie de caridad, dar para Navidad alimentos para la fiestita de los niños, digamos que es algo que podría hacer cualquiera, ¿no? Eh, y el gobierno de Canadá en ese informe, que también, sí, fue una investigación muy larga porque en realidad estamos mirando minería. Ayer publicamos un reportaje firmado por José Arcia sobre las violaciones a derechos humanos durante las manifestaciones, que también investigamos durante un año. Es ver esto. ¿Realmente qué deja? Digamos, la minería, hablamos con expertos de todo el mundo y leímos informes de todo el mundo. En todo el mundo es considerada una industria sucia. Hablamos con estas consultoras internacionales consultoras tipo de riesgo de asesoramiento para inversiones, que como si fuera Fitch, pero que le dicen, mira, en ese país, en esa empresa no te conviene invertir porque los socios tal cosa y tal otra. Y hablamos con tres y las tres nos dijeron, a nadie asusta que haya problemas con minería en un país, porque hoy en día hay problemas con minería en todos los países. O sea que esto de el cuco, digamos, las minerías están en cuestionamiento, en discusión y en queja en absolutamente todos los países. No hay ningún país que no considera la minería como una industria sucia, básicamente, ¿no? Venenosa, es venenosa para el medio ambiente, lo que tú decías, ¿no? En Pero el vamos caso de Petaquilla usaba cianuro y duro. lo peor, o sea, es que este proyecto simplemente se dejó así. La empresa, cuando no le convino más, dejó de operar. Después entró en todo un conflicto con Martinelli, que se metió en la directiva, Pfeiffer, que lo condenan. Bueno, toda una serie de Escándalos. actos, digamos, de la obra, que tienen que ver más con corrupción, sospecha de corrupción, obviamente, tráfico de influencias, porque recordemos que Pfeiffer fue asesor de casi todos los gobiernos o gobernador o tuvo algún cargo público en casi todos los gobiernos mientras la empresa operó. Y, Pero o sea, que ahí hay una convivencia atroz, digamos. sabes Y que, Sol, voy a cumplir con nuestro anunciante. Viene más aquí en este programa en perspectiva. Estamos hablando del tristemente célebre caso de Petaquilla Gold, que se llevó el oro, dejó un hueco con áreas totalmente deforestadas, dañadas, y contaminó los ríos y todas las aguas del área y tomó su dinero y dejó aquí fue pura los restos de un proyecto que generó muy pocos ingresos para la República de Panamá, pero extrajeron millones de dólares en oro, yo diría que miles de millones de nuestra tierra. Tiene más. Estamos platicando con la reconocida y prestigiosa periodista Sol Lauría, ganadora de varios premios de periodista o de periodismo dentro y fuera de este país. Ella es de origen argentino, pero es tan panameña como los árboles que vemos en la selva panameña. Doctor Noriega, a ver, hay mucho interés por parte de varios sectores que están vendiendo la teoría en este sentido. Uno, que las grandes marchas que se dieron
fueron contra el gobierno de Laurentino Cortizo y no contra la minería. Ese es el punto número uno. El segundo, ignoran que esa empresa funcionó en Panamá de manera ilegal, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿dónde queda la justicia en Panamá? ¿Cómo nos ven de fuera, doctor Noriega, en su opinión, un país donde priman malos intereses de sectores económicos importantes y políticos versus las leyes de la República de Panamá? Gracias por la oportunidad. Miren, el trabajo que hizo el equipo de Concolón es buenísimo y es un trabajo de puede hacer referencia en el continente. Cuidado que más allá de las barreras del continente americano. Eh, es terrible que en Panamá ha habido 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia, unánimes. Esto es rarísimo, de la Corte Suprema de Justicia. 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia, unánimes. 2017, 2021 y 2023, en los cuales se declara inconstitucional el contrato minero. 3 fallos, no uno. ¿Ves? Y a pesar de eso, la clase política, estamos hablando gobierno panameñista, gobierno PRD y ahora mismo gobierno RM, eh, no le han hecho caso a la Corte Suprema de Justicia. En esos fallos se dice exactamente lo que hay que hacer. Hay que cerrar el proyecto y hay que proceder con las tareas de restauración, punto. Hay una ley aprobada, recordemos el contrato fue aprobado hace 364 días, el 23 de octubre del año 2023, mañana se cumple el aniversario, y bueno, eso fue a la Corte lo tumbó el 27 de noviembre del 2023, pero el 3 de noviembre del 2023 se aprobó una ley de moratoria minera. Está vigente, la ley 407 Ley de del la República. 2023. Ley de la Está República. vigente. Entonces, cualquier negociación, primero, mira el problema legal y jurídico que hay. Uno, si usted va a negociar con First Quantum, está violando el fallo de la Corte que dijo, esta gente no tiene contrato. Segundo, si reabre la mina, está violando la ley 407 que prohíbe la minería metálica en Panamá. Tercero, las cortes, fueron en 3 ocasiones, han dicho que cualquier contrato minero necesita ir a licitación, no puede ser de a dedo. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estás negociando con una empresa de forma ilegal, de forma inconstitucional. Entonces, después no nos quejemos cuando aparecemos en listas, después no nos quejemos cuando sale la población de este país, estudiantes, maestros, médicos, indígenas, obreros y demás, a trancar calles y a parar la economía. Porque lamentablemente los factores reales de poder, diría el doctor Miguel Antonio Bernal, se niegan a reconocer, no quieren reconocer las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. En cualquier otro tema, esto tendría a todos los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación comerciales, los tendría alborotados, pero este tema es sotovoce en las redacciones de este país. Y esa es una tragedia terrible. Por eso es muy importante el trabajo que hace Concolón. Allí se ve el periodismo independiente, la importancia que tiene. Este es un tema de dólares y centavos. ¿Eh? Atención, Minera Panamá aquí se ha gastado millones de dólares en publicidad para promover la importancia de la minería en el progreso de Panamá. Han gastado ríos de tinta en medios impresos, En tiempo. publicidad y en campaña electoral. La campaña electoral pasó hace apenas 5 meses y ellos seguramente fueron donantes allí también. Sol, volvemos al Tenía tema. su propio candidato en Coclecito, o sea, tenía un candidato, digamos, suyo, básicamente. Sol, lo bueno de esto es que aquí no se maneja otra cosa que el periodismo investigativo, que visita áreas inhóspitas como esa de difícil acceso, que habla con la gente del lugar, que me acaba de decir que tienen temor de hablar. Yo recuerdo que algunos moradores se atrevieron a decir que las explosiones allí eran terribles cuando hacían. Eso no, eso tal cual, en las escuelas, o sea, está todo en revistaconcolon.com y en las redes sociales hay un video. Fuimos a la casa de un señor que tenía toda la casa con una grieta, y en la escuela, y era por las explosiones, y en la escuela del lugar que está San Benito, que está saliendo de los proyectos, porque están uno al lado del otro, nos dijeron que eso cada vez, que eso vivía temblando todo. Y fíjate ¿Explosiones qué de dato qué? Perdón, curioso. para quienes no conocen, Sol. Sí, ¿Explosiones perdón. de qué? Para quienes no conocen Ah, el proceso. porque para
digamos, como el proceso para extraer el mineral se saca de la tierra y de las piedras, después eso se tiene como que volver arenilla, y ahí es cuando se va a las tinas de relave y empieza el proceso para obtener de un montón de roca y de tierra, sacas 1 gramo de cobre o de oro. Entonces es mucho romper, sacar y extraer para sacar un pedacito así de oro o de cobre. Y en este proceso hay explosiones o cimbronazos para que esta piedra se rompa, digamos, ¿no? Para poder sacar eso. Y entonces en la escuela dijeron que siempre temblaba y en la casa de un señor tenía toda una grieta que él la atribuye a esas explosiones. Pero en la escuela lo curioso, fíjate qué dato, es que hay tantas imágenes que por ahí yo trato de como de ser clara, incluso cuando escribí el reportaje me costaba mucho porque es tanta información, es tan abrumador, que te cuesta como primero enfocar, centrar, hilvanar, que fluya. En la escuela de San Benito, que no lo puse en el reportaje, me quedará para un próximo, toman agua embotellada, no tienen agua potable. En la escuela, El al cianuro, lado del proyecto, bueno, al lado hay todo un Sol, salón con agua embotellada destinado a envasar al agua, Sol, almacenar pero es que agua. el agua se contaminó con cianuro. Imagínense ustedes cianuro que es letal. El agua de San Benito dicen que antes se bañaban en el río, que iban muy seguido, que pescaban ahí y ahora ya no va nadie porque las veces que han ido les genera sarpullidos o después se enferman, entonces ya no se meten más. Tienen un río pequeñito que va por el medio del pueblo. Entonces las comunidades perdieron más de lo que ganaron realmente. Porque, o sea, unos me decían antes, por ejemplo, y esto porque siempre se pone en la contraposición mentirosa de que uno quisiera volver al tiempo de las cavernas. Primero yo estoy compartiendo información de lo que encontramos después de 1 año de investigación y de todo el proceso que ya conté, que no lo voy a repetir porque voy a dormir a la gente. Pero primero es eso, son datos. Y después que el planteo no parece volver al tiempo de las cavernas. En las comunidades, por lo menos en las conversaciones, todos quieren desarrollo, crecimiento, pero no llegó después de más de 10 años de 2 proyectos mineros en los que perdieron ríos, perdieron animales y perdieron la posibilidad previa a los proyectos de ellos mismos extraer oro, ¿no? Que era un medio de subsistencia, porque dicen que ahora cada vez que van al río en busca de pepitas, viene la policía o la empresa los ve y les manda a la policía y no lo pueden hacer. Entonces, la verdad que el progreso no se nota en las comunidades, tampoco se nota en lo que aportó, porque 2%, o sea, entonces sin duda será beneficioso para parte del país, pero no se ve no se ve esa parte ni en las comunidades, ni en lo que es público, digamos, regalías, comunidades, no se ve progreso, ni desarrollo, ni crecimiento económico. Eso es lo que quiero decir. A ver, ha habido, y ahí están las pruebas, un desastre ambiental de lo que ha quedado, por una parte, y por la otra, deja en evidencia que aquí en Panamá no se respetan las leyes, como decía el doctor Noriega, ¿no? Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, y eso es propio de un pseudo país. Eso no es lo que hace un país serio que se respeta y que quiere que lo respeten, doctor Noriega, o estoy exagerando. No, totalmente. Hoy empezamos el programa recordando el fallo de la Corte peruana que condena a un presidente a 20 años por tema de corrupción. Alejandro Toledo. Y el Alejandro Toledo en Perú. Y aquí hay fallos condenatorios y hasta muy poco, hace muy poco, la gente viene y se entrega y hace un video entregándose. Hey, yo voy porque yo voy. O sea, hay gente en la calle que ha sido condenada por delitos importantes y no van a la justicia, no van a la cárcel. Y igual está pasando con este tema. Hay 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia. Hay una ley de la República que prohíbe la minería metálica. Y aún así estamos hablando de renegociaciones y demás. Entonces, no sé.
realmente lo que comprueba con Colón, porque era una hipótesis de que estas Y comunidades no se tenemos que desarrollaban. reflexionar desde el periodismo, sin duda, en este trabajo, además de con todo el cariño y el respeto, lo digo, somos todos colegas, pero hay que reflexionar porque realmente la desconexión es llamativa. Fíjate que busca esto en este proceso que hicimos de mirar todos los archivos, cómo se cubrieron las protestas del año pasado, cómo se cubrieron anteriormente, los insultos que había reporteros en la calle, que los queremos, los defendemos y que muchos entendían el porqué de esos insultos cuando los recibían, digamos. Hubo líderes de opinión que decían, esto fue sorpresivo, la protesta. Desde 2009 se estaban quejando en las comunidades o sea, había fallo de inconstitucionalidad. Desde 2007 ya me estaba llamando la atención. Había muchísima gente hablando del tema. Todas las encuestas previas a las protestas mostraban que más del 50% de los panameños estaban en contra de la minería a cielo abierto. ¿Cómo es que te sorprendió? O sea, si te sorprendió, no estás mirando la realidad. No, o sea, sos mal periodista, básicamente. Y si estás mintiendo, también sos mal periodista. ¿Me explico? ¿Por qué estás mintiendo? Sí. Entonces, acá la gran víctima es la gente que o sea, que sin comerla ni beberla se somete a información falsa, a operaciones políticas, a operaciones mediáticas y pierde parte de sus recursos naturales sin nada a cambio. Porque 2% no es nada, o Es una sea, ridiculez. tampoco, ¿me explico? Entonces, realmente, mirando todo junto a las coberturas desde tiempo antes, da pena el papel del periodismo en este tema. Obviamente hay excepciones y no se puede generalizar, por supuesto, digo en general. Acá vinieron el año pasado a cubrir las protestas, El País de España, el The Guardian, Liberación de Francia, hicieron un documental para Canadá, que lo enfocaron en la pelea contra Canadá. Todos, todos hablaron de represión, de lo mal que trabaja la empresa, o sea, todos hicieron periodismo. ¿Y acá? ¿Qué pasó acá que nadie se horrorizaba de la represión? ¿Sabes qué? Nosotros durante un año investigamos las violaciones a derechos humanos y comprobamos, hablando con las personas afectadas, 179. La Defensoría del Pueblo dice que se fue más, etcétera. ¿A quiénes judicializaron? A los protestantes. Para ¿Hay mí son, algún policía que esté siendo investigado por las violaciones? No. tú has tocado ahora mismo Bueno, un y tema. nada, para resumir, la investigación de José Arcia, para quien la quiera buscar, ¿está dónde, Sol? Revistaconcolom.com. No te vayas, Sol. Volvemos, ¿sí? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, ya en la etapa final del programa, nosotros hemos tenido el gusto de estar platicando hoy con Sol Lauría, importante periodista que se dedica a la investigación y que ha hecho trabajos que le han ganado, llevado a ganar premios a nivel internacional y también aquí en Panamá. Sol, tú hablabas que recurrieron ustedes dentro de su labor periodística a varias instituciones que se negaron a hablar. Uno, pero que la institución conocida como Mi Ambiente sí les aceptó a ustedes atenderles sus requerimientos en cuanto a lo que ocurrió, que está ocurriendo en estos proyectos mineros. Tú me decías que ellos aceptaron en Mi Ambiente la cantidad de incumplimientos en los cuales incurrió la empresa minera y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que esto suceda en nuestra tierra? Explícame qué fue lo que te dijo Mi Ambiente y saludo que te hayan atendido porque así es como debe ser. La ley de transparencia es muy clara. Es así, doctor Noriega, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué te dijo o qué te informó Mi Ambiente, Sol? Y es un recurso extraordinario para todos los ciudadanos y ciudadanas y para los periodistas de investigación ni hablar.
nosotros le solicitamos a Mi Ambiente que nos diera todos los informes de inspección que se habían hecho en los proyectos mineros del país. Y nos dio específicamente, nos dio exactamente todos los informes, que son más de 30 en cada caso, entre 30 y 50, depende del proyecto. Eh, Te responden dándote lo que vos le pedís, digamos, siempre que sea información pública, ¿no? Y también los estudios de impacto ambiental, porque en el estudio de impacto ambiental está todos los compromisos. Los inspectores de medio ambiente, ¿qué hacen? Van a inspeccionar en base a los compromisos adquiridos en el estudio de impacto ambiental. Si vos, el estudio de impacto ambiental lo presenta la empresa, o sea, es un plan de la empresa y es a lo que la empresa se compromete, digamos, a cómo la empresa se compromete a construir y operar el proyecto que va a hacer. En el caso, obviamente tiene que estar adaptado a todas las leyes locales panameñas. Y entonces después lo que se controla es si hizo o no lo que dijo que iba a hacer. No es ninguna ni imposición ni nada. Es lo mismo que yo me presté, qué sé yo, empiezo a trabajar con vos, Nito, y te digo, bueno, yo voy a hacer una columna semanal de media hora los lunes a tal hora sobre política internacional. Y después el primer lunes me quedo dormida, el segundo lunes te digo, ay, es que me pasó no sé qué cosa con el gato, el tercer lunes te voy a decir, pará, porque nosotros nos comprometimos a esto y vos no lo cumpliste. Bueno, es eso, básicamente. Y entonces la empresa, en este caso Petaquilla, que es el informe que publicamos hasta ahora, pero que estamos haciendo una investigación sobre minería en el país a fondo, para ver este tema, que lo estamos viendo aparte con el Centro Latinoamericano de Periodismo e Investigación, con un medio independiente de Costa Rica, lo estamos viendo con una red de medios regionales porque en todos lados está el mismo problema y estamos investigando la minería a fondo en varios países para tener una dimensión, digamos, ¿no? Aparte las empresas son entes globales, ¿no? No solamente opera acá una, ¿no? Tienen conexiones con todos lados. Oiga, doctor Noriega, Y bueno, 179 veces, 179 cosas que estaban en el estudio de impacto ambiental, Petaquilla en este caso no cumplió. mira, doctor, quiero preguntarle eso. A ver, en cualquier país civilizado, con reglas de juego claras, con leyes donde se respeta la ley, hubiera pasado algo. Dice la investigación de Concolón, porque así se llama esta agrupación, que Minera Petaquilla acumuló, esto lo dice Mi Ambiente, acumuló 174 incumplimientos a más de 20 leyes ambientales, laborales y de seguridad industrial. Doctor, ¿cómo eso ha pasado inadvertido en este país? No únicamente para el periodismo, sino también para la justicia. Para la noticia, para la sociedad civil, para la opinión pública. Esto realmente demuestra, uno, que en un país en que no somos capaces de proteger las tapas de las alcantarillas, meternos en estas camisas 11 varas de minería metálica, requiere un tipo de institucionalidad y un tipo de transparencia que no tenemos, que no tenemos. Entonces, ese tipo de violaciones a las leyes, eso se llama delito, una violación reiterada de la ley, de todas las leyes, laborales, ambientales, de seguridad social, etcétera. Esos son delitos. Entonces, el hecho de que tengamos procuradurías mudas, mancas, cojas, sordas, ciegas frente a este tipo de situaciones es una marca terrible para el Estado de Derecho panameño. Básicamente, Panamá tiene un Estado no de derecho, un medio Estado de Derecho, porque le falta una mitad de temas que el órgano judicial, que el Ministerio Público no quiere enfrentar o que ha enfrentado parcialmente, de una forma incompleta. Esto es terrible, este mensaje de un Estado, porque ha sido a lo largo de 3, 4 gobiernos que ha sucedido esto, es un mensaje terrible de un Estado cómplice con la destrucción de su propio patrimonio. Eso es como si usted alquila su casa y tiene una bonita casa, un bonito chalet, etcétera, y le permite a quien le arrenda la casa que use un soplete para quemar la pared de la casa y le permite que use explosivos para tumbar las paredes de su casa. Y dice, no, pero es que me va a pagar 2% más de alquiler. Eso es exactamente lo mismo. Hemos permitido que
nuestra clase política alquile, arriende los recursos naturales del país a cambio de una bicoca, uno, y dos, a cambio de una destrucción y de un incumplimiento generalizado de la ley de derecho en este país. Es un tema pecuniario por una parte, así de fácil, y mercantilista por la otra, sin querer para nada al país, porque las próximas generaciones van a pagar la cuenta, esa factura larguísima la van a pagar. Para terminar, porque sé que era una dama muy ocupada, y también va para el doctor Noriega rapidito, ustedes denuncian que esta empresa minera inició, estoy citando, usted inició la construcción sin el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo es posible que eso se dio? La pregunta para los dos. Para ti, Sol, ¿cómo tú la ves como periodista? Y el doctor Noriega, rapidito, como abogado. Por A mí favor. realmente lo que me sorprendió y bueno, y la compartí con personas que trabajan incluso en empresas multinacionales fuera de Panamá y demás, y no había una persona que no me dijera, es cualquiera. O sea, es como no cumplió absolutamente nada, se metió en todas las políticas y parece ser como el patrón este, ¿no? Como un patrón que se va observando, que viene una empresa, que busca un bufete, que tiene ahí los asesores, que le hacen los nexos políticos, que qué sé yo, que arregla con un gobierno, que arregla con el otro gobierno, que hace lo que quiere, y después tachan a quienes piden que se rindan cuentas, que haya transparencia, que, por ejemplo, cuánto pagaste de regalías, cuánto pagaste, abran la información, publiquen estos informes online. ¿Cuál es el problema de dar la información si no hay problema? Doctor Noriega, de punto de vista legal, no se ha rendido cuentas por una parte ni ha pasado nada. Nadie ha rendido cuentas por eso. Perdón. Nadie en Panamá puede empezar un proyecto de los que está regido por la legislación ambiental sin un estudio de impacto ambiental. Empezar eso es, el primer, ya es un delito ambiental, ya está codificado en el Código Penal. Ese es un delito ambiental. No tienes estudio de impacto ambiental significa que no tienes permiso para hacer ese proyecto. Es como construir una casa, un edificio sin planos. Yo la empiezo a construir y después saco los planos. No puedes. Necesitas el permiso de construcción y para el permiso de construcción necesitas los planos. Entonces, eso tiene que ser parte de nuestro razonamiento. Una sociedad que pretende ser moderna. Necesitamos estudios de impacto ambiental para hacer actividades que afectan al ambiente y afectan a las comunidades, porque los estudios de impacto ambiental son precisamente el mecanismo que tienen las comunidades enterarse qué va a pasar a su alrededor, que tienen un mecanismo de participación. No, y son los Enterarse. estándares, básicamente. Y son los estándares internacionales. No Vale, lo claro. inventamos aquí, son estándares internacionales. Doctor Noriega, dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Me ayuda a buscarla, por favor. Estoy tratando inmisericordiamente de lograr ubicarla en algún lugar en los 4 puntos cardinales de este país. Hasta el momento es evidente que quienes tenían, los operadores de justicia que tenían que haber tomado la medida hace años, cuando esto comenzó y que comenzó mal, ha logrado de repente pasar al olvido. Y qué pena que nos han recordado con agradecimiento. Aquí hay gente que pasa por los puestos públicos sin saber qué pasaron. Sí. Eso es un poema, pero es la realidad. Y lo digo con mucha congoja, con mucha pena, porque dejan un legado de personas invisibles, incoloras, insípidas. Qué pena. Gracias, Sol Auría. Gracias a ustedes. Muy amable. Y continúa tu labor periodística en ese medio independiente que es Concolón. Y ojalá que así como te han premiado por esa labor periodística de investigación, también te premie a ti la ciudadanía. Ojalá así sea. Un abrazo grande. Muchas gracias, gracias. Por Noriega, siempre un gusto tenerlo aquí los martes. Nos vemos. Gracias. Amigos, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.